Buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a hacer una clase más de personal social. Bien, como recordamos que hay que lavarse bien las manos. Vamos a seguir con esta lucha contra el coronavirus. Yo me cuido y cuido a los demás. Bien, sigamos en esta lucha. Bien, el propósito del día de hoy es comprender la diferencia entre la democracia y dictadura dado entre los gobiernos de Bustamante y Odría. Bien, entre democracia y dictadura. Luego del experimento democrático de José Luis Bustamante y Rivero, el Perú volvió a caer bajo el control de una dictadura. Bien, vamos a hablar acerca de este experimento democrático de José Bustamante y Rivero. En las elecciones de 1945 estuvo apoyado por el Frente Democrático Nacional, que agrupaba la mayor parte de movimientos democráticos. Bustamante autorizó el regreso del APRA a la vida política. En lo social implementó medidas como el salario dominical, el aumento de sueldos y la gratuidad de la educación secundaria. En 1947 aplicó dos medidas importantes, como la promulgación de la ley del llanaconaje, que prohibió el trabajo gratuito de los campesinos en las haciendas, el establecimiento de la soberanía del Estado peruano sobre el mar territorial hasta las 200 millas, medida pionera que fue implementada posteriormente por otros estados. Bien, sin embargo, el fin de la Segunda Guerra Mundial significó la caída de las exportaciones, lo cual causó una profunda crisis económica. La situación empeoró porque el APRA buscaba imponer sus ideas al gobierno desde el Congreso. Ante el caos se volvió a declarar ilegal al APRA y se declaró el estado de emergencia. No obstante, la sensación de que Bustamante era incapaz de mantener el orden motivó una sublevación militar dirigida por el general Manuel Odría. Y en 1945 y 1962 se alternaron gobiernos democráticos y dictatoriales en el Perú. Simultáneamente ocurrían cambios sociales como la migración del campo a la ciudad, como podemos ver en este gráfico, ¿no? A mediados del siglo XX empezó este importante proceso social. La migración se originó debido a una suma de factores, lo que era la escasez de tierras de cultivo, malas cosechas y falta de apoyo estatal en salud y educación. Por eso, pobladores llegaron de ciudades y a las ciudades y se establecieron en terrenos baldíos formando barriadas o pueblos jóvenes, donde eran lugares que carecían de servicios básicos como agua, luz y desagüe. Y bueno, la mayoría de estas personas de estos migrantes se dedicó al comercio ambulatorio y a trabajos informales. Creo que este tipo de personas que llegaron sigue siendo una causa en un problema eh, en nuestro país, ¿no? Porque sigue habiendo este tipo de cosas. Y en todo caso deberían tratar de buscar un orden, ¿no? Y así evitaremos el comercio ambulatorio. Bien, vamos a desarrollar más el gobierno de Bustamante y Rivero. Su opositor en las elecciones fue Eloy Ureta. Se produjo en ellos la ruptura con el APRA que dominaba el Congreso y que propició la firma del contrato de Sechura. Bustamante tuvo la oposición de la Alianza Nacional, en la cual estaban organizados la oligarquía agroexportadora dirigidos por Beltrán. Fue asesinado el director de diario La Prensa, señor Francisco Graña Garland. Se declaró el partido aprista fuera de ley, aduciendo su participación en el movimiento subversivo. Bien, bueno, este gobernante quiso tratar de ser democrático, pero aún así el Perú no aceptaba ese tipo de gobierno. En el aspecto económico, en general los años de la posguerra afectaron económicamente al Perú también, ¿no? Porque hubo una disminución de la exportación de materias primas y generando así el desempleo y protestas. Se crea la empresa petrolera fiscal, se crea la Corporación Nacional de Vivienda, se dio la ley de producción agraria, se creó la Corporación de Turismo. Sí,
estaban saliendo de la Segunda Guerra Mundial y eso afectó la economía en todo sentido, ¿no? Se inauguraron los hospitales de Cañete y Chincha, se dejó en construcción los de Trujillo y La Oroya. En Lima se construyó el Hospital Bravo Chico, Hipólito Unanue, para los enfermos de tuberculosis. Se continuó la delimitación de la frontera con el Ecuador de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Bien chicos, hemos podido dar un breve resumen acerca del gobierno de Bustamante Rivero, ¿no? Posteriormente sigue como dice, la dictadura de Odría nuevamente. Entonces vamos viendo la historia de nuestro país. Bien chicos, gracias por su atención. Y estaremos en otra clase de personal social.